Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagasteguy y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio de La Última Butaca a la Izquierda, el podcast. Y en esta ocasión vamos a conversar a propósito de la Semana Santa, un tema que en el cine ha sido tocado en muchas ocasiones, que es sobre la religión, ¿no? Y no precisamente sobre la vida de Cristo necesariamente, sino sobre películas que hablen sobre la religiosidad de las personas, ¿no? Ya sea estas personas, en algunos casos el mismo Jesucristo, o personas más terrenales, ¿no? Más comunes y corrientes, ¿no? Y ya se conectó John. ¿Qué tal, John? ¿Me escuchas? Sí, Leo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, como comentaba, estábamos acá en un nuevo programa. Este ya es el 7º programa de la segunda temporada y vamos a comentar algunas películas que hemos revisado, ¿no? En estos días sobre el cine y la religión, ¿no? A propósito de la Semana Santa, donde se suelen transmitir por las televisoras locales algunas películas clásicas, ¿no? Tradicionales, aunque esto últimamente yo ya no reviso ni veo mucho lo que es la televisión local, así que no sé qué es lo que estén pasando en estos últimos años, pero al menos en la época en que nosotros éramos un poco más jóvenes o niños, siempre era una constante que se pasen en televisión solo películas de esa temática, ¿no? Y precisamente que hablen de la vida de Jesús, ¿no? De cómo fue su historia desde que nace, desde que ya empieza a evangelizar hasta su muerte, ¿no? Y han habido diversos puntos de vista, ¿no? Desde los que se contaban estas historias, pero la mayoría tenían como una aprobación oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Y no se animaban mucho a rebatir de repente algunos conceptos o cosas que tal vez no eran históricamente tan reales, pero eran, digamos, como la esencia de los evangelios, ¿no? De los evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y bueno, ahora vamos a conversar de unas películas un poco distintas, que también se pueden ver en estas épocas, donde es interesante ver cómo otros directores tratan este tema de la religiosidad, ¿no? No sé si tienes algunas palabras iniciales, John. Sí, tú lo has dicho. Es curioso cómo han cambiado la forma como se concibe o se practica la Semana Santa en nuestros días. Yo me acuerdo que cuando era niño, la Semana Santa pues era un día donde pasaban películas, bueno, lo siguen haciendo, pero ahora con matices, ¿no? Ahora es más importante, hay canales donde ya no transmiten mucho las películas de índole religioso, sino le dan más importancia a la noticia, que está bien, pero en mis épocas hasta en las radios se escuchaba música religiosa. Mi papá me cuenta de que en su época hasta en los cines se veía solamente, se exhibían películas religiosas, y he escuchado que las abuelas cuando llegaba la Semana Santa se vestían de un luto, se vestían de negro, como una especie de luto por la muerte de Jesucristo, ¿no? Entonces, todas estas costumbres ya han cambiado y hemos llegado hoy donde quizás se ha perdido algunas de estas costumbres.
Y una de las cosas que tú tocaste también sobre la forma como el cine ha abordado el tema de Jesucristo es interesante, ¿no? Porque la religión católica de alguna forma tiene como una especie de, como antiguamente había un índice o una lista de libros que podía permitir, que eran de lectura permitida por la Iglesia Católica. Hace unos 30 años también había una lista de películas que aprobaba la Iglesia Católica, ¿no? Y más que nada sobre películas que versaban sobre la vida de Jesucristo. Vamos a comentar eso más adelante, pero eso solamente como preámbulo, Leo, para ya dar inicio a nuestra tertulia. Sí, vamos a comenzar con una película que fue realizada en el año 55 y es una película danesa del director Carl Theodor Dreyer. Esta película es, según tengo entendido, es un remake de otra película danesa también, creo que se hizo unos 10 o 15 años antes, y este es como el remake de esa película, solo que esta película sí tiene, digamos, una aclamación mundial de la crítica, ¿no? Es una película bastante apreciada por los críticos, sobre todo los críticos más antiguos, ¿no? Y bueno, esta historia no habla precisamente de Jesús, pero sí de la religión, ¿no? Y es la historia de un granjero, un viejo granjero que se llama Morten Borgen, que vive con sus 3 hijos, ¿no? Uno ya está casado y tiene dos hijas. Después el otro hijo se ha dedicado a estudiar teología y parece que se ha imbuido tanto en este estudio que muchos creen que ha perdido la cordura, ¿no? Y porque él empieza a predicar y a sermonear como si fuera un Mesías, ¿no? Como si él fuera un enviado de Dios, ¿no? Porque se le ve algunas frases que semejan a cómo lo hacía Jesucristo, ¿no? En estas películas donde él predicaba, ¿no? Y aparte tiene otro hijo que está, digamos, como enamorado de una chica cuya familia tiene una religión contraria, ¿no? a la que tienen ellos, ¿no? Entonces es la historia de este hombre que es un hombre creyente del padre de ellos, que trata de vivir y de enfrentar los distintos problemas que tienen cada uno de sus hijos, ¿no? Porque el hijo mayor, el que ya está casado, se ve que no es muy creyente, no cree en Dios, a pesar de que la esposa de ella sí es bastante creyente, ¿no? Entonces es una historia de la relación que tiene el padre con los hijos, con sus 3 hijos, ¿no? Y cómo se va desarrollando a través de la historia que se va contando. ¿Qué te pareció a ti, John, esta película? A mí me ha gustado nuevamente el poder difundir o hacer ese tipo de programas. Nos acercan a filmografías que, digamos, no me acercaría ordinariamente, y esta película sí me ha gustado y me ha trastocado. Estaba escuchando lo que tú decías y según yo tenía entendido era, no sé si llamarlo remake, porque la primera puesta en escena fue una obra teatral y entonces decidieron llevarlo al cine. No sé si antes hicieron una primera versión cinematográfica del cual salió esta como una segunda revisión,
Pero bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es una película donde este muchacho, al tener unas lecturas muy exhaustivas de la teología, al estudiar la teología profundamente, pues se vuelve loco, ¿no? Y es curioso porque él se cree un Cristo, pero se cree un Jesucristo, pero es un Jesucristo que al ver, digamos, las costumbres de su pueblo, es un Jesucristo que maldice, ¿no? Que injuria, que lanza diatribas, insultos, precisamente porque quizá no haya gente que lo crea a él. Él se cree él se cree el Jesucristo. No sé si en la segunda venida que aseguró este personaje o un Jesucristo nuevo. La cosa es de que, lo curioso aquí es de que viven en una familia religiosa y el padre o el patriarca, el viejo de la casa, quien profesa una determinada religión, lo toma por loco este hijo, ¿no? Y lo recluye a su habitación. Y este hijo, pues, en los momentos de descuido sale por la ventana y se va a predicar y va a injuriar y va a insultar a las personas que no lo creen. Y el único que lo cree es una niña, es la sobrina de este muchacho, Johannes. Viendo la película puedo ver ciertas características que lo hacen originales. Por ejemplo, es la aparición en los momentos precisos de Johannes, este muchacho llevado a la locura por sus estudios, que en determinados momentos hasta causa cierta comicidad, ¿no? Porque parece que ingresara Chespirito a una escena donde todo el mundo está en una situación lúgubre, tensa, dramática, y entra como un espectro lanzando unas frases religiosas que no tienen que ver nada con el asunto, ¿no? Entonces parece que lleva la comicidad en ciertas partes. Y en otras partes noto también que la puesta en escena de la película, inclusive en los momentos más dramáticos, son sobrios, son planos abiertos, planos conjuntos, no hay primeros planos como si lo hubieran hecho, me imagino, el cine de Estados Unidos, ¿no? Una abundancia de primeros planos, unos close-ups en los momentos más dramáticos o donde hay un plot point más intenso. Y para terminar, o sea, para otra observación que hice a esta película es el hecho de que quieran combatir la locura de este tipo, de este personaje, con la religión, ¿no? O sea, ya digamos, puede estar loco este sujeto, pero para que vuelva a la cordura, el patriarca decide rezar más, ¿no? Cuando lo más válido es hacerle una observación clínica, ¿no? Para que vea qué es lo que sucede. Tratan de solucionar un mal con algo que al parecer le ha producido ese mal, ¿no? Bueno, y esto me trae a la mente el personaje de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que para muchos médicos actuales ven en las costumbres y acciones de esta personaje alguna anomalía clínica, ¿no? Pero eso ya será motivo quizás de otro comentario. Es lo que puedo observar de esta película, de esta gran película que es que sí la recomendamos, Leo. Sí, y acotando lo que mencionabas, la película está hecha, como mencionabas, con puros planos fijos, ¿no? No hay
no hay movimientos de cámara, sino todos son planos estáticos y que muestran el momento de la acción misma, ¿no? Y esto también puede deberse a que, como mencionabas, es una adaptación de una obra teatral, ¿no? Y acabo de leer que la primera película también adaptaba esta obra teatral, ¿no? O sea, la obra teatral fue la base principal, y de ahí se hizo ya la primera película y de ahí se hizo este remake, ¿no? Y tiene de repente también han cogido eso para asemejarse a su fuente originaria, ¿no? Que es la obra de teatro, ¿no? Y bueno, aparte, lo que a mí también me llamó la atención fue la historia que lleva el padre con el padre de la otra chica que es la enamorada del hijo, el cual la pretende para casarse, ¿no? Y hay un momento donde tienen una conversación bien áspera, donde se quieren poner de acuerdo para casarse, pero debido a sus ideales religiosos, a las ideas que cada uno tiene, terminan chocando, ¿no? Rechazándose, solo por las ideas religiosas que ambos manejan, ¿no? Y hay una parte de la película donde como que reciben una llamada telefónica diciéndole que la nuera está delicada, ¿no? Se ha puesto mal. Y entonces el hombre, el sastre, creo que es el papá de la chica, le dice que ojalá su nuera se muera para que él reflexione y sienta muy fuerte. El poder de Dios o algo así, ¿no? Para que entre en sí y reflexione sobre su propia religión, ¿no? Para hacerlo dudar de su religión, ¿no? O de su fe. Entonces esa parte es también bien impactante, ¿no? Porque a pesar de que ambos son religiosos y se supone que eso te hace una persona más noble o más sensata, se llegan a desear estas cosas entre ellos, y lo que inicialmente debía ser la religión, que es hermanar a las personas, los termina separando, ¿no? Y eso es algo que se demuestra claramente en esa escena, ¿no? Y por último también a la escena final, que es como una muestra de lo, digamos, de lo que la fe de estos hombres puede lograr, ¿no? O sea, es algo que solo habíamos visto en las películas de Cristo, ¿no? O sea, donde Él puede resucitar a los muertos, ¿no? En cambio, verlo así en una película donde no es Jesús el protagonista, también nos hace reflexionar y preguntarnos por qué uno se le tilda de loco y al otro se le tilda de Mesías o del Hijo de Dios, ¿no? Y siendo los hechos los mismos, ¿no? Los mismos hechos que suceden, y te hace reflexionar sobre lo que es la fe, y sobre lo que para unos es una locura y para otros es un acto divino, ¿no? Y te invita a eso, ¿no? Te invita a reflexionar sobre esos asuntos de la fe. No sé si tienes algo más que agregar. Sí, me has hecho recordar de que cuando veía la película y esta transcurría, yo también estaba pensando si estoy ante un ser espiritual, netamente espiritual, que ha logrado trascender, ¿no?, de su vida terrenal y ha adquirido ese poder, ¿no?, esa misticidad. Y la escena final que tú comentas, Leo,
ese poder que tiene para resucitar a la esposa de su hermano es precisamente, o llega a eso, producto del pedido de su sobrina, de la niña pequeña, porque los hombres, los adultos, no lo creían y aceptaban la muerte como tal. Se murió y van a continuar con los funerales. Pero es la niña pequeña quien cree en él, en Johannes, en su tío, en el nuevo Jesucristo, y es por el pedido de ella que realiza esta resucitación, ¿no? Y es curioso porque en un pasaje de la película, lo he puesto aquí me parece, Johannes dice: creen en el Cristo muerto pero no en el vivo, porque él se presentaba pues como el Cristo vivo, pues, pero sin embargo su propio padre, el patriarca, el ultraortodoxo religioso, no lo creía, no lo veía como tal, ¿no? Por eso es que digo que también parece una película cómica, o sea, tiene ribetes cómicos. Por ejemplo, me da la idea de que el padre reza ante un Cristo muerto, pero Johannes le dice: pues yo estoy vivo, yo estoy acá, y pareciera que el patriarca dijera: ya salte de acá, no fastidies, quiero rezar ante un Cristo muerto. Entonces esa confusión, ¿no? Esa especie de discusión de ver o tenerle más fe a un personaje que vivió hace mucho tiempo pero que ya está muerto, y no poder darle la importancia ante un ser vivo que quizá está dando señales de santidad, ¿no? Y lo otro que quería comentar ya también para culminar es de que, si bien la película tiene estos planos largos y planos enteros, hay una escena en la cual realizan un traveling o lo que se llama un track arm, que es una especie de circunvolución de la cámara de 360 grados alrededor del personaje, y esto lo realiza alrededor de Johannes o del patriarca, creo, mientras discute Johannes, este nuevo Mesías, con el patriarca. Y ahí surge esa frase que tú también lo has recordado, Leo, donde dice: ¿qué es la locura o qué es la razón? Porque ahí parece que están conviviendo estos dos aspectos, ¿no? ¿Quién al final es el loco? ¿Quién es al final el que tiene razón? ¿Tiene razón aquel que reza a un personaje muerto ya hace mucho tiempo, al quien dan toda la fe? ¿O tiene la razón este nuevo personaje, quien se presenta como el nuevo Mesías y que tiene el poder de resucitar a las personas, ¿no? Entonces hay una discusión allí, ¿no? Que se observa en la película. Y por eso y por todo lo demás, es de visión obligada, Ordet, la palabra. Sí, se la recomendamos. Es una gran película y pueden encontrarla en internet. Y ahora pasamos a la siguiente película, que es del año 1964. Es el Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Esta película está hecha, digamos, como en una clave neorrealista, pero siempre basándose íntegramente en el testamento de San Mateo, ¿no? Sobre la vida de Jesús. Y esta película fue premiada en algunos festivales. En el de Venecia creo que tuvo un premio especial del jurado, y bueno, es el retrato de la época de Jesús, ya cuando él empieza
a hacer su vida evangélica, ¿no? Y toda la parte digamos, de los milagros, y también la parte donde es la vida ya reconocida, ¿no? de Jesús, ¿no? Y bueno, en mi caso, la película me pareció que no me llamó mucho la atención la forma en que está contada, porque sentí que la parte, por ejemplo, la música que tiene, como que era muy invasiva, ¿no? Como que retumbaba mucho. No sé si fue la copia que yo vi, pero la sentí como una música muy estridente para lo que se estaba viendo. O sea, y que acompañaba en todo momento. Excesivamente dramática, y más lo sentía yo como un ruido molestoso que algo que acompañe a las imágenes, ¿no? Y también el personaje, como está mostrado, que es el personaje de Jesús, no lo sentí que fuera un personaje con el cual uno se pueda identificar. O sea, lo sentí como una persona así apática, que no me llamaba la atención el seguir su historia, porque no encontraba muchos lados a los cuales poder cogerme emocionalmente, a pesar de que uno ya conoce la historia, ¿no? y la vida de Jesús. Sin embargo, creo que a la hora de contar una historia, creo que uno debe, digamos, agenciarse de algunas formas de contar para que la historia sea atractiva, no sea, o nos mantengamos interesados en lo que le suceda al personaje, ¿no? Pero en este caso, no sé si habrá sido, más que todo creo que es por el guión, o también podría haber sido por la actuación, ¿no? del personaje, pero nunca me sentí atraído por lo que le pase al personaje. No sé qué te parece a ti, John. Bueno, yo escogí esta película porque siempre se habla cuando se hacen revisiones de películas religiosas, siempre está en la lista esta película de Pasolini, y confieso que nunca vi una película de este director, y aproveché pues para darle una mirada. Y me ha decepcionado esta película porque, como tú lo dices, a mí en mi caso me aburrió, aparte que es larga, 2 horas 16, aunque si hubiera sido una película con una mejor narrativa, la hora o su tiempo de duración era lo de menos. Pero en esta película lo que observo, aparte de lo que tú ya mencionas, es una narración casi literal de lo que dice el Testamento según San Mateo. Es un copy-paste de los diálogos que se lee en la Biblia a lo que está puesto en la película. Prácticamente yo, en algunos momentos, yo ya mentalmente ya sabía qué diálogo iba a decir, porque una persona medianamente informada sabe todo lo que aconteció en la vida pública de Jesús, ¿no? Así que cuando yo miraba la película ya anticipaba el diálogo que iba a ocurrir, y ese diálogo ocurría con este actor, como tú lo dices, que no está a la altura, ¿no?, de la figura de Cristo. Es un actor apagado, apático, desganado, que en contraste con la figura, con el personaje que hace,
Scorsese en La Última Tentación de Cristo pues es diametralmente opuesta, ¿no? Que también lo vamos a discutir más adelante. Entonces, Pasolini aquí no me convence. Es una sucesión de secuencias filmadas exactamente como lo dice en el Nuevo Testamento, según San Mateo. Y tú también lo mencionas con respecto a la música. Es una música insufrible, son cantos gregorianos extensos que creo no se ajustaban en la época, ¿no? Porque los cantos gregorianos vienen después, se suceden después. Es algo igual como me hace recordar la película Tupac Amaru de Fico García, que al final, no sé si tú lo viste, Leo, esa película de los 80 de Federico García, que al final de la película que debió terminar ahí con el frame, con imagen final, creo que era un plano general del ajusticiamiento de Tupac Amaru, pero decidieron ponerle una poesía a Tupac Amaru que fue hecho muchos años después, y me parece que eso lo bajó tremendamente la película. He leído también que no estaba bien que se pusiera esa oda a Tupac Amaru. Volviendo al tema de Pasolini, es un recital que Pasolini hace sobre la vida de Jesús, mientras Scorsese con su película La Última Tentación de Cristo cuestiona la figura de Cristo. Aquí en Pasolini es una ¿cómo puedo definirlo? Una transcripción literal filmada de la vida de Cristo, hecho por un actor apático que no está a la altura de lo que se puede conocer sobre el personaje que fue Jesucristo. En mi caso, una película olvidable. No he visto toda la filmografía de Pasolini, así que no me atrevo a hablar sobre sus otras películas, pero eso es todo lo que puedo decir sobre el Evangelio, sobre esta película de Pasolini, Leo. Sí, bueno, agregar que esta película leí en varios lugares que tenía la aprobación de la Iglesia Católica y había recibido también varios premios que da la misma Iglesia, y por su fiel representación, ¿no?, de lo que es el Evangelio, y tal vez por ahí debimos sospechar algo de que si la Iglesia Católica lo está aprobando es porque no va a tener mucha novedad de lo que ya se sabe, ¿no?, de la vida de Jesús, ¿no? Y bueno, vamos a dejar ya la película ahí, porque en este caso sí, no la estamos recomendando, pero ya está ahí para que sepan de su existencia, ¿no? Y pasamos ya mejor a la siguiente, para pasar el trago amargo, y continuamos, ¿no?, con la película, que en este caso la siguiente película es Simón del Desierto, ¿no?, que es una película de 1965 de Luis Buñuel, que más precisamente es un mediometraje, ¿no? No es un largometraje. Dura 43 minutos y relata la vida de un hombre llamado Simón, que está como haciendo una penitencia, ¿no?, en lo alto de una columna, y en esta penitencia recibe la visita del demonio, ¿no?, que lo empieza él a tentar de diferentes maneras, ¿no? Pero antes también vemos un milagro que él realiza al devolverle las manos a un hombre, así como por acto de magia de la divinidad, recupera las manos,
y seguidamente vemos a este hombre maltratando a su hija, ¿no? De la peor manera, ¿no? Ese es casi el inicio, ¿no?, de la película, y ahí ya se muestra claramente el sello de que es una película de Buñuel, ¿no?, donde se refleja bastante lo que es la crítica. Donde los pobres, donde los pobres no son tan buenos que digamos. Y es el típico humor, ¿no?, que nos muestra Buñuel, ¿no?, a lo largo de todas sus películas, ¿no? Y esta película tiene esa duración. Hay varias historias, ¿no? Unos dicen que el rodaje lo tuvo que cortar porque ya no había presupuesto. Otros comentan que la historia iba a tener dos partes, ¿no? Una contada por Buñuel y una segunda parte hecha por otro director, ¿no? Y al final se iba a juntar ambas en una película, pero al final no se llegó a rodar esa segunda parte, ¿no? Y es por eso que tiene esta corta duración, ¿no?, de apenas 43 minutos, y se podría percibir por el final que tiene como si fuera un final abrupto, repentino, ¿no? Pero he leído también que ese era un final que tenía escrito Buñuel, ¿no?, que él lo había pensado así, y así como una especie de mediometraje, ¿no? Hay muchas historias, ¿no?, que los historiadores no se ponen muy bien de acuerdo, pero es interesante ver una película de un mediometraje y que tenga tanta aclamación, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John. A mí me ha gustado, confieso que al inicio no la entendí, y al no entenderla, como antes se solía decir, podía ser una película de culto, ¿no? Una película de importancia, simplemente por no entenderlo, ¿no? Pero luego ahí leyendo un poco sobre el personaje Simón del Desierto, observé que era un personaje que tenía una biografía, que es un personaje que había vivido hace mucho tiempo. Era un personaje que expulsado de un convento por su excesiva religiosidad. O sea, era tan religioso que los monjes lo botaron. Lo botaron, y este monje fue obligado a vivir en las cavernas, en las cuevas, en una penitencia continua. Pero como la gente lo iba a visitar, este monje decidió construir una columna y habitar solamente en la parte superior de la columna los 34 años de su vida hasta su muerte, ¿no? Entonces tomó a este personaje Buñuel e hizo esta película que no la entendía bien, porque yo antes de saber esta biografía podía interpretar La Torre como lo pudo haber interpretado Freud, ¿no? Es un falo y quizás hay algún simbolismo, pero no está muy alejado de eso. A lo que voy es de que la característica de mediometraje y con el final me da un cierre más redondo. ¿En qué sentido? Para todos los que han visto la película, en la parte final, Leo, tú observas de que el diablo, Silvia Pinal, que tienta varias veces a este personaje Simón, lo tienta tantas veces que al final, al parecer, sucumbe, y aparecen en una especie de discoteca de la época, donde están escuchando una pieza de rock and roll, ¿no? Entonces ahí vemos a Simón del Desierto, el personaje anterior, todo descuidado, andrajoso, abandonado. Lo vemos en la parte final
todo limpio, con la barba cortada y al parecer siendo pareja de esta mujer, de esta diabla en la escena anterior, pero siendo su pareja. Entonces puede tener múltiples lecturas, pero a lo que yo voy es de que pudo haber sido un viaje alucinógeno de este personaje actual, en la época actual, en el momento en que está en la discoteca, donde toda su vivencia anterior puede ser producto de alguna ingesta de drogas que le llevó a ese estado de alucinación, y su estado mental actual es en la cual está viviendo, ¿no? Que está en la discoteca con su pareja y que está disfrutando de este rock and roll. Pero a la vez esto también me trae otro simbolismo, porque esta película está cargada de simbolismos. No sé, hasta la ovejita que es pateada por Silvia Pinal podría interpretarse de algo, ¿no? Pero me duele esa escena, pero es propio de Buñuel, ¿no? Porque en Los Olvidados también vemos que cómo mata una gallina, ¿no? Uno de los chiquillos con un garrote mata a una de las gallinas, una escena de Los Olvidados, también película de Buñuel, ¿no? Parece que Buñuel no se lleva bien con los animales de granja, es una pena, pero a propósito, una película de Buñuel sería altamente criticada por esas escenas, antiguamente las pasaban por alto. En fin, hay otra escena también en la cual, o sea, esta escena final en la cual vemos a la pareja en esta discoteca, donde vemos a un grupo de muchachos moviéndose frenéticamente ante una pieza de rock and roll ejecutada por un cuarteto. Se asemeja también a lo que hemos visto anteriormente con el mismo personaje de Simón del Desierto, lanzando un discurso religioso y varios seguidores en la planta baja en el desierto escuchándolo y arrodillados y con los brazos extendidos. O sea, hay cierta analogía, ¿no? entre los líderes, cuáles son, a quienes nosotros seguimos, quiénes son los líderes. En este caso, en la secuencia anterior tenemos a un líder que al hablar bonito tiene seguidores que le profesan su respeto y su admiración, pero en la secuencia final tenemos también que las mismas personas pueden seguir en su movimiento frenético. Podemos entender que son seguidores de una música que al parecer con su ritmo, con su estribillo, puede amalgamar, puede reunir a un grupo de personas, al margen de que se entienda o no, al margen de que puedan entender la música o no, como también observamos en que el Simón del Desierto dice incoherencias, manda discursos quizás muy ambivalentes, pero siempre tiene seguidores, ¿no? O sea, ahí podemos ver una especie de analogía entre estos tipos de liderazgo, un liderazgo religioso y un liderazgo musical en la escena final. Es lo que puedo decir de esta película, Leo. Sí, bueno, ya hemos comentado que ese era el estilo, ¿no? de Buñuel, de ser irreverente con las imágenes que mostraba, ¿no? Y siempre él, siendo católico, siempre era mordaz con la iglesia, ¿no? No solo en esta película, sino en varias otras, ¿no? Por ejemplo, en Nazarín también hace una crítica a la iglesia, y él en algunas películas también él ha aparecido como si fuera un cura, ¿no? Como un reverendo dando una misa, ¿no? No recuerdo en qué película el mismo Buñuel actúa de cura, y también se ve la crítica
que él siempre ha hecho a lo largo de sus películas de la Iglesia Católica, ¿no? Y esta no escapa a ello, ¿no? Porque es la historia del fracaso de este hombre, ¿no? Que intenta ser como un evangelizador de buscar el bien en los demás, y al final termina tentado, ¿no? Y termina fracasando en su objetivo, ¿no? Y termina haciéndole caso al demonio, ¿no? O al diablo, ¿no? Como se ve en esta escena final, donde ya se le ve resignado, ¿no? a lo que le toque vivir, ¿no? Y bueno, es una recomendable película. De repente, posteriormente, vamos a hablar de más películas de Buñuel, o hacemos de repente un ciclo, ¿no? de Buñuel, porque tiene bastantes obras que son muy recomendables, ¿no? Y ya lo podríamos hacer ya en una próxima edición. No sé si tienes alguna palabra más, John, de esta película. No, nada, Leo. Yo creo que por el tiempo vámonos con la siguiente película, La Última Tentación de Cristo, donde sí hay bastante carne, ¿no? Sí, esta película, La Última Tentación de Cristo, es de 1988 y fue realizada por Martin Scorsese, ¿no? Y basada en el libro de Nikos Kazantzakis. Y esta película narra también lo que es la vida de Jesús, de Nazaret, también ya cuando es adulto, y él empieza a manifestar una especie de contactos que él tiene, que él percibe, ¿no? de Dios a través de una voz interior, ¿no? que él está recibiendo como unas señales, ¿no? Y él no sabe muy bien si esta voz es porque él es alguien especial, o no sabe muy bien todavía quién es, ¿no? Es una película donde se muestra bastante lo que es la duda, ¿no? Porque el protagonista aún no sabe si va a ser el Mesías o el encargado de dirigir a toda esta iglesia, ¿no? Entonces es una historia donde se refleja bastante bien ese aspecto, ¿no? de si él quiere ejercer esa función o quiere mantenerse al margen, ¿no? Y no ser el protagonista, ¿no? de lo que todos sabemos ha sido el protagonista Jesús, ¿no? de esta nueva iglesia, ¿no? Y en esta película se muestra claramente la duda de la persona como humano, ¿no? Como una duda existencial, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí, como tú lo mencionaste, es una película que se basa en la obra de Nikos Kazantzakis, y que hay que verlo desde ese punto de vista. Nikos Kazantzakis, un escritor griego, quiso hacer un ensayo sobre la naturaleza humana espiritual de Cristo, y cómo esto es como un choque allí, ¿no? Más que tomando como referencia algunos pasajes bíblicos, y hay que tomarlo así, como un ensayo, como una especie de observación clínica o auscultación de la naturaleza humana de este individuo. Lo digo esto porque esta película tuvo en su estreno, hubo mucha discusión. Inclusive estaba leyendo que cuando se iba a estrenar en Lima, que al final no se estrenó, había muchos ataques de ciertos movimientos de la Iglesia Católica que mediante comunicados decían que iban a
asaltar algunos cines donde se iban a proyectar la película. Esa fue la razón de que el año 87, 88, año en que fue estrenada, no se estrenó en Lima, sino se estrenó ya en los años 90, en el 97 aproximadamente. Pero hay que verla así, hay que ver esta película desde ese punto de vista, como un ensayo, como una observación de la vida de Cristo. Y viendo esta película, uno observa lo rico que es este personaje Jesucristo, porque hay que verlo como el personaje humano que reniega a esa especie de orden que le viene desde fuera de él para una misión que quizás él no se siente preparado o simplemente no lo quiere hacer, porque como humano quiere llevar una vida más placentera, quizá, como lo dice en la película, formar una familia, asentarse, ¿no? Y hay un pasaje que me ha gustado bastante, una escena que me ha gustado bastante, es de que Cristo, personificado por este actor que más se le conoce como el Duende Verde, cualquiera que vea al actor lo llaman el Duende Verde, pero Cristo en esta película de Scorsese, como lo venía diciendo, mantiene una discusión consigo mismo, una pelea consigo mismo para evitar ser lo que las voces que él llama le dicen ser, el que va a salvar al pueblo. Entonces él es tentado varias veces y parece que le dice a su amigo, a Judas Iscariote, su mejor amigo que él tiene, le dice: el diablo al parecer me entiende y quiere darme una vida terrenal, pero estas voces que yo escucho tratan de que yo haga algo que yo no quiera, como es liberar a este pueblo. O sea, al final de cuentas, da la idea de que el diablo quiere que sea una persona normal, que no sufra, que sea como tú, como yo, como cualquier ciudadano, que deje de escuchar esas, entre comillas, vamos a poner, tonterías, y que se case con una mujer y que tenga hijos. Y al final esa es una especie de misión que puede entenderlo la mayoría de las personas. Y qué bueno que lo diga el diablo, ¿no? El personaje más nefasto, el personaje más ninguneado de la historia, ¿no? El diablo quiere eso para nosotros, pero no, pues la otra voz quiere lo contrario, ¿no? Quiere que este tipo se sacrifique, cosa que él no quiere. Entonces es curioso, ¿no? E inclusive la figura de Judas Iscariote, aquí se lo observa como que es llevado a que lo traicione por el propio Jesucristo, ¿no? Por el propio personaje de Cristo, a pesar de que él no desea hacer tal papel, ¿no? No desea cometer tal misión nefasta que tiene de traicionarlo, de entregarle, pero es un pedido que le hace su amigo Jesucristo, que tiene que hacer eso. Entonces también una ambivalencia, ¿no? Yo soy tu amigo, no te puedo traicionar. A pesar de que este mismo Judas Iscariote era un personaje inicialmente antagónico que observaba a Cristo como una especie de traidor de la comunidad al fabricar cruces que iban a matar a su pueblo, ¿no? Que iban a servir para crucificar a sus hermanos, a sus congéneres. Una película para reflexionar. Lástima que el programa no da para más, pero es una película que tiene muchas cosas de donde se puede hilvanar ideas, Leo. Sí, ahí como mencionas ese lado de poner a Jesús en esa duda, ¿no? de si ser o no ser el Salvador del mundo, es un punto interesante, ¿no? Porque hace ver al diablo como que es un ser más sensato que el mismo Dios, ¿no? Porque
el Dios quiere que muera y que sufra por esto, ¿no? Pero el diablo quiere que tenga una vida más común, normal y a la vez más feliz, digamos, desde el lado terrenal, ¿no? En cambio, hace esa ambivalencia hace que nosotros, como comentábamos en la película de la palabra, nosotros tratamos de loco al que se cree Jesús, ¿no? Al que se cree Mesías. Y en esta película de la última tentación de Cristo, parece que lo que Jesús hace en nombre de Dios nos hace verlo como si estuviera loco, ¿no? Por hacer esas cosas. ¿Por qué hace esas cosas si puedes ser una persona feliz aquí, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos, ¿no? Entonces, nos hace ver ese punto de vista, ¿no? De querer, por un lado, siempre los católicos han alabado ese sacrificio, ¿no? que Jesús hace por todos nosotros, pero por otro lado nos hace reflexionar sobre qué es lo que hubiera querido hacer Jesús, ¿no? en ese momento, ¿no? Y como mencionas, tiene bastantes puntos para reflexionar, ¿no? Así de ese mismo estilo, ¿no? Y también me hizo recordar a algunas películas donde se coge a un personaje real y se inventa una nueva historia, ¿no? Una historia ficticia, ¿no? Que se podría ser el caso, ¿no? Donde se coge al personaje de Jesús, cuya historia oficial está en la Biblia, en los evangelios, pero aquí se inventa una nueva historia a partir de eso, y me hizo recordar, por ejemplo, a Tarantino, ¿no? Que suele cambiar las historias de los personajes reales en sus películas, ¿no? Por ejemplo, en Los Malditos Bastardos, él cambia la historia, ¿no? Y mata a Hitler, o en la última película que hizo Érase una vez en América, ¿cómo es? Era una vez en Hollywood. Érase una vez en Hollywood, donde sucede algo parecido, ¿no? Pero no me cuentas el final de esa peli, que no la he visto. Sí, ya suponía que no la había visto, por eso no contaré, pero más o menos Tarantino suele hacer eso, ¿no? De volver una historia que nosotros creíamos que no se podía cambiar, él la suele cambiar, ¿no? La suele transformar para beneficio de su historia, ¿no? Y en este caso han utilizado muy bien ese concepto, ¿no? De cambiar la historia de un personaje reconocido, y para hacernos reflexionar a nosotros mismos, ¿no? de la naturaleza de ese mismo personaje y de su accionar ante el bien y el mal, ¿no? Que es algo que me gustó bastante. Yo nunca había visto la película, recién la he visto para este programa. No la había visto no porque sea cucufato ni que ¿qué será de esa película? Me va a hacer cambiar, ¿no? Sino simplemente no tuve la oportunidad de verla, y ahora sí ya me di el tiempo para poder verla, y sí la he disfrutado bastante. Y aparte también la disfruté por la música que tiene, ¿no? Tiene una música que es de Peter Gabriel, el compositor, y me hizo recordar la música de esta película, porque Peter Gabriel también compone algunas canciones en la película de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone. Y hay algunas pistas que se asemejan. Si seguro mañana miras la película de Oliver Stone, te vas a dar cuenta las semejanzas en algunas pistas musicales, ¿no?
porque es el mismo compositor, ¿no? Peter Gabriel, y me gustó cómo está ahí puesta la música en esta película, ¿no? Que está bien, es emocional, ¿no? También, ¿no? O sea, uno se siente más atraído a las imágenes también por la música que tiene, ¿no? No sé si tendrás algunas palabras más. Sí, a ver, sobre esta película, aquí se nota la diferencia de película de La Última Tentación de Cristo con la anterior película de Pasolini, ¿no? El Evangelio según San Mateo, donde, como dije, Pasolini en esta película, en su película, recita el Evangelio y Scorsese cuestiona el Evangelio, ¿no? Entonces ahí se puede hacer una analogía, se puede ver bien marcadas las diferencias de cómo cada director aborda la película. Pues nada más sobre de visión obligada, La Última Tentación de Cristo. Sí, se la recomendamos, y pasamos ahora a una última película que fue esta película. Hemos hecho un cambio en la programación de las películas que íbamos a hablar. Inicialmente íbamos a hablar de La sonrisa de mi madre, una película de Marco Bellocchio, italiana, pero no la pudimos encontrar en buena calidad, ¿no? para poder verla, y lo cambiamos así a última hora por la película Las manzanas de Adán, que es una película danesa. También hoy hemos hablado ya de 2 películas danesas, y esta también es danesa, no solo que es más reciente, es del 2005, y narra la historia, en este caso, de Adam, que es un neonazi que es enviado como un servicio comunitario, ¿no? A una casa de un párroco, y allí hay un padre, un ministro que se llama Iván, y le da la tarea de hacer como un pastel de manzana con el árbol de manzanos que tienen allí en este lugar, ¿no? Y surgen una serie de problemas, ¿no? con esta tarea, porque a veces las manzanas no están maduras, o se malogran, le salen gusanos, o los pájaros se la comen. Y aparte, este personaje, este neonazi, es una persona amargada, ¿no? Que no cree en nadie, y lo único que parece salir de él es la maldad pura, ¿no? Es como la maldad reencarnada en un personaje, ¿no? Que no le interesa el bienestar de los demás, y solo el bienestar de él mismo, ¿no? Y como contraparte tenemos a este padre que parece que está, trabajado de tal forma en que la maldad para él como que está ausente, ¿no? en los demás, y trata a los demás como si nunca estuvieran haciendo la maldad, ¿no? O sea, todo lo malo que le hacen a él como si lo borrara de su mente, y trata de agarrar las cosas positivas, ¿no? de las personas que están con él en este lugar, ¿no? Que parece que es un lugar donde envían a diferentes personas con problemas para tratar de ayudarlos, ¿no? Entonces, aquí también este neonazi se relaciona con las personas que viven allí, y también tiene problemas, ¿no? con varios de ellos, ¿no? Entonces aquí se percibe algo similar a lo que vimos en la primera película de La Palabra, donde la fe de las personas está constantemente a prueba, ¿no? Para ver si es que una persona que es mala así por naturaleza puede llegar a cambiar, o va a ser así por siempre, ¿no? Y fue una grata sorpresa, ¿no? Esta película. No sé qué te pareció a ti, John, la película. Al actor Mads Mikkelsen, que personifica al personaje principal, a este padre
que tiene a su cargo esta iglesia, lo he visto, la primera película que he visto de este actor es Rogue One, una función de estreno que ambos lo vimos, ¿recuerdas, Leo? Y del cual veo el afiche que está pegada en tu, sí, acá está. En tu habitación, sí, así es, se me hizo recordar. Y curiosamente, ese actor al cual yo vi inicialmente en esta película es el actor principal en esta peli que menciona, La manzana de Adán. Y es una película que cuestiona, que es diferente, que rompe, que irrumpe, porque desde el inicio vemos que, como tú lo mencionas, un ex reo, quizá enviado por el juzgado, por la municipalidad de donde vive, es obligado a asistir y estar dentro de una especie de cofradía, de una iglesia que lo preside este pastor, este padre. Pero a medida que transcurre la película, observamos hechos que nos llevan a cuestionar quién es el que está loco, ¿no? ¿Quién es el que está cuerdo? Porque inicialmente vemos a este neonazi totalmente desatado, que es agresivo con los habitantes de esta parroquia. E inicialmente yo por lo menos creía de que aquí el padre, al aplicar esa cita bíblica de dar la otra mejilla si te golpean en una mejilla, pensaba pues que estaba haciendo uso pues de esta enseñanza que se lee en la Biblia, y por otro lado pudiera entender de que cuando estaba haciendo alguna vileza este ex reo, pensaba que el padre estaba aplicando una especie de psicología a la inversa, ¿no? O sea, ya está bien, tú haz eso y si yo lo apruebo, pues yo espero que en esa aprobación tú te des cuenta de lo malo que estás haciendo y recapacites. Yo pensaba en todo eso, en toda esa serie de que el padre quizás estaba haciendo uso de esta terapia, pero observo que no va por ahí la película, sino todo lo contrario. Nos enteramos casi a la mitad de la película de que el padre sufre de un trastorno y de que producto de ese trastorno acomete cosas que no son lógicas, y sus pupilos, los muchachos que habitaban antes de que llegara el ex reo, son tan locos como el padre, ¿no? Vemos a un tipo, parece que es de Arabia Saudita, que no tiene reparos en matar a las aves cuando el padre se pregunta ¿y cómo los ahuyentamos, no? Muy bien, y saca un arma y comienza a disparar, ¿no? Y el padre no se inmuta. Entonces es totalmente una película desatada en que todos los personajes están más locos que el ex reo que viene a habitar con ellos. O sea, una película disfrutable, y es un grato acontecimiento encontrar ese tipo de películas que te sacan, ¿no? Que te sacan de tu estado monótono, de las películas que siempre frecuentas ver, y observas otro tipo de películas. Es un refresco visual, Leo. Sí, y también esta película, mostrando este tema que estamos mencionando hoy de la religiosidad, también se refleja finalmente en este cambio de comportamiento que parecía que nunca iba a ocurrir a través de oír esta música en la radio, ¿no? Al final, donde siempre el padre ponía la canción para escuchar mientras manejaban en el auto, y apenas él escuchaba unas notas lo apagaba, ¿no? Y en todas las veces que iban en auto siempre hacía lo mismo, ¿no? Y finalmente
en esta última escena donde ponen nuevamente este tema musical, vemos hasta con sorpresa que no solo deja la canción seguir, sino que él se pone a tararear, ¿no? La canción al final, se pone a cantar la canción en los segundos finales, ¿no? Y ahí termina la película. Y es digamos, eso como que demuestra lo que el padre, por lo que tanto había luchado el padre, ¿no? Que es la fe de creer en algo más allá de lo humano. O sea, ese acto como que nos muestra que finalmente esta fe se puede trasladar a otras personas, ¿no? que viven junto a nosotros, ¿no? Y se muestra magistralmente allí en esa última toma, ¿no? Donde digamos que él reconoce que este padre, a pesar de que puede haber estado loco, tiene razón, ¿no? de ser como es, ¿no? De seguir teniendo la fe que tiene, ¿no? Y me gustó esa forma de mostrarlo, ¿no? de ingresar a ese mundo de lo que es la fe, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales, John. Yo me quedo con algunas escenas memorables de esta película. Una de ellas es la mejor, la matanza de los cuervos. Hay otra en la cual este ex reo, que es un neonazi, observa cómo está muriendo un anciano en un hospital, ¿no? Que luego él se entera de que fue un antiguo, al parecer, soldado de un campo de exterminio y que tenía a su cargo la custodia de algunas personas, y a los cuales este anciano maltrataba, ¿no? Y en su momento final, en sus últimos segundos de agonía, decía: te quiero contar, no quiero tu absolución, quiero contarte todas las lágrimas que yo he hecho derramar en estas familias. Pero no lo cuenta, pero sin embargo vemos la cara de este neonazi como se atormenta al ver agonizar a este anciano. Pero no necesita decirlo nada. Nosotros sabemos, todo el público sabe lo que han sufrido los prisioneros en los campos de concentración. No necesitamos escuchar al tipo, pero sabemos a qué se refiere, ¿no? Es tremendo, porque y es mucho mejor para la película que el anciano no cuente, porque está en su silencio. En su silencio está lo más atroz que uno puede pensarse, ¿no? Similar, salvando las distancias, a la escena en la cual Steven Spielberg tiene como una norma, ¿no? No mostrar al monstruo sino hasta el final, ¿no? Para que el público se imagine cómo es el monstruo, ¿no? Aquí igual también tenemos una similar forma. Y por otro lado, bueno, nada más, esta es una película de visión también obligada, una película que en esta ocasión dos películas danesas nos han sorprendido, ¿no? Una película danesa de los 50 y una película actual, Leo. Sí, se la recomendamos. Pueden encontrarla en internet. Y bueno, eso sería todo por el programa de hoy. Y ya nos estaríamos viendo una próxima ocasión. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y también pueden escuchar este podcast en Spotify, donde lo subimos constantemente, ¿no? Todos los programas que grabamos por aquí. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienes algunas palabras finales, John. No, nada, simplemente agradecer a nuestro público que nos sigue, a Lalo que nos sigue fielmente en nuestras transmisiones, y ya estaremos informando de las películas que comentaremos próximamente. Así es. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, y ya nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches, amigos.